Hola, aquí estamos nuevamente en mi canal, la Biblioteca de Hernán. Para hoy vamos a acercarnos a la historia y para tal motivo pues tenemos un libro de Carlo Cipolla que se titula Pequeñas Crónicas. Es un pequeño libro editado por Crítica del grupo editorial Planeta en Barcelona en el año 2011. En italiano fue editado en el año 2010. Hola, un cordial saludo. Carlo Cipolla fue un historiador italiano especializado en historia económica. Nació en Pavía en el año 1922 y murió allí mismo en el año 2000. Esta obra recoge una selección de 18 columnas que Cipolla escribió para el Corriere della Sera y Sole 24 Ore entre 1987 y 1997. Son textos muy cortos, de un máximo de 6 páginas. Con pocas excepciones, el libro aborda diversos tópicos de la historia de Europa desde el medioevo hasta comienzos del siglo XX. Trata muchísimos temas como la relación entre la sociedad y la tecnología, la organización de la producción que antecedió al capitalismo, lo que Cipolla denomina protofábricas, el origen de la educación vocacional en Alemania, casos de corrupción con recursos públicos durante la peste que azotó a Florencia hacia 1620, el mito sobre el valor estable del oro, etc. Son una gran cantidad de temas que trata en estos breves capítulos que integran este libro. Pero lo interesante es el tratamiento que Cipolla da a los temas. Generalmente los refiere a un hecho concreto de la historia que está documentado y los expone en un lenguaje muy sencillo y ameno, lo que, pues, adicionado a la brevedad, cautiva al lector. Por ejemplo, según los hechos documentados en un acta notarial hacia el año 1312, el famoso pintor Giotto alquiló un telar francés a un artesano. Cipolla se sirve de este hecho para mostrar la organización de la producción textil en esta época y asimila esa figura del acta notarial a los orígenes del leasing, que en el mundo moderno consiste en el alquiler de bienes de capital. En el caso del mito del oro, Cipolla se refiere a la creencia que hay en muchas culturas sobre la estabilidad del valor de este metal precioso. En este capítulo da un repaso a grandes rasgos sobre el uso que ha tenido el oro como representación de valor a lo largo de muchos siglos y muestra que en realidad su precio se comporta como cualquier otra mercancía, es decir, que su valor está en función de la oferta y de la demanda. Así como ha tenido periodos caracterizados por revalorización, también hay otros periodos de depreciación. Hay un ejemplo que ha sido, pues, aparentemente insistente, que es el de que la gente cree que en el siglo XIX fue de un periodo de gran estabilidad en el valor del oro. ¿De dónde sale esa conclusión? Porque aparentemente, al comparar un índice de precios del oro en bienes y servicios antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial con el que tenía al terminar las guerras napoleónicas un siglo antes, los índices estaban prácticamente en el mismo nivel. No obstante, a lo largo de este periodo, de este siglo, pues se registraron diversas fluctuaciones. Por ejemplo, se revalorizó el oro entre 1820 y 1848, pero de igual manera se depreció hasta 1875, cuando se descubrieron yacimientos nuevos en California y Nevada. Luego recuperó parte de su valor entre 1875 y 1895 y volvió a retroceder hasta 1914. ¿Cuál es mi opinión sobre este libro? Una característica notable es la actualidad que mantienen los temas de varios de los capítulos aquí tratados. A manera de ejemplo, en el primer capítulo se habla sobre el surgimiento del concepto de tecnología y lo relaciona Cipolla con la forma en que eran percibidos sus efectos por la sociedad.
Al cierre del artículo se refiere al crecimiento exponencial que registra la tecnología en el mundo moderno y cómo eso hace que para un número creciente de personas eso se perciba no como un progreso, sino como una amenaza. También en este capítulo se hace referencia al papel que juega la edad de oro perdida como una reacción ante el cambio, eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Este es un aspecto que caracteriza el pesimismo moderno, como tuvimos oportunidad de comentarlo en el video sobre el libro Progreso de Johan Norberg. Aunque cuando se trata de un libro corto y de recopilación de temas relativamente aislados, pues este libro sirve para mostrar que hay muchas lecciones que se pueden aprender de la historia. No tanto por aquello de que quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla, como porque ayuda a comprender muchas situaciones actuales. Un ejemplo interesante de ello son los debates que hoy tenemos en torno al narcotráfico y al consumo de estupefacientes. Si nosotros comparamos ese periodo, esas discusiones actuales con el periodo de origen de las guerras del opio, tratadas en un capítulo con un diciente título, cuando los ingleses traficaban en China, pues vamos a encontrar muchos puntos que nos ayudan a entender qué está pasando en el mundo moderno. Otro aspecto muy destacable del libro pues es la sencillez y la claridad con que Chipola explica todos los temas sin sacrificar el rigor. Esto lo hace legible para un gran público, despierta la curiosidad y motiva a conocer más sobre la historia. Uno de los capítulos que a mí más me gustó es el origen de la correlación entre el ascenso de Alemania como potencia mundial en el siglo XIX y el desarrollo de la educación vocacional o técnica. Ante el asombro de Francia y Gran Bretaña, que eran las potencias dominantes en el siglo XIX, surgió Alemania como una tercera potencia. Y la pregunta que se hacían entonces, pues todas las personas, era cómo explicar ese ascenso. La respuesta que dieron muchos analistas es que esto era atribuible a el tipo de escuela que se implementó en ese país. Mariana Mazzucato, en su libro El Estado Emprendedor, también resalta el papel innovador o el papel que tuvo el modelo educativo alemán en el ascenso, en su ascenso como potencia. Desde finales del siglo XVIII, pero especialmente durante el siglo XIX, se dio impulso a la formación técnica para entender lo que se denominaba las necesidades de la vida, en lugar de la orientación formal de las escuelas clásicas que imperaba en esa época. Chipola cita a un comisario de educación de Estados Unidos que analizó el sistema de educación técnica de Alemania y resaltaba cómo ese modelo tuvo repercusiones en el comercio internacional. Este comisario decía lo siguiente hacia el año 1902. Hace 25 años, los constructores de instrumentos científicos de precisión franceses e ingleses eran muy superiores a los fabricantes alemanes. Hoy, Alemania se ha convertido en el país que produce los mejores aparatos científicos del mundo. Un aspecto muy interesante de ese modelo es la estrecha relación que existe entre las entidades de educación y el sector empresarial. Hoy en día ese esquema se mantiene, de forma que los estudiantes, cuando terminan la educación media, tienen la opción de vincularse al mercado laboral en empresas que necesitan su perfil, porque dada esa interrelación, pues es claro que lo necesitan, o pueden profundizar su formación técnica en instituciones de formación tecnológica o ir a la universidad a adquirir una formación científica. Esto sigue teniendo repercusiones notables en el desarrollo de Alemania. Y eso se observa en lo que ocurrió recientemente en la crisis mundial de 2008-2009. Mientras que el desempleo juvenil en países como España llegó a niveles del 50%, en Alemania no alcanzó el 10% como consecuencia justamente de ese modelo. En las economías en desarrollo todavía seguimos discutiendo las bondades de la educación vocacional, pero aquí todos queremos ser doctores. Como consecuencia de eso, las empresas que normalmente no tienen ninguna relación con el sistema educativo enfrentan una aguda escasez de técnicos y de tecnólogos, mientras que hay una sobreoferta de profesionales con salarios deprimidos y
con altas tasas de desempleo en numerosas ramas del conocimiento. Bueno, estos temas tratados hoy nos ilustran la importancia de conocer la historia y este libro es una buena motivación para acercarnos a ella. Los invito a seguir viendo mi canal, a enviar sus comentarios y a seguirlo difundiendo. Hasta la próxima.